Pero cuando ya empecé a sentir esa frustración que se seguía moviendo, sentí al tiro que era un terremoto y tuve mucho pánico. A mí, yo les tengo pánico a los temblores, lo que es temblores, y más sentir un terremoto, vivir un terremoto y ver cómo se mueven las cosas, eso era algo fuerte para mí. Yo ya pensaba que todo iba a acabar, pero mi tía, ella me consoló. Durante el terremoto, ¿Te acuerdas? no mucho, pero lo que sí es que al salir al patio nos abrazamos las tres, porque mi mamá pensó que igual nos íbamos a morir ahí, y entonces nos abrazamos. En realidad fue mi primer terremoto, así que igual fue asustadizo, pero intentando no perder la calma más que nada. ¿Cómo lo viste? Es que igual fue, no sabes, que me estaba duchando, pasó y fue como rápido. Igual venía miedo porque la casa se movía, todo así. Yo estaba en mi casa, estaba viendo tele con mi hermana chica, acostada en el sillón y fue como de sorpresa porque no le habían anunciado nada. Entonces se cayeron copas y todo. Además fue mi primer terremoto que viví. Me moví igual porque fue como raro, no sé. Porque se movían mucho las cosas y tenía miedo que se cayera el televisor. Pensaba así que le podía pasar algo a mi abuelita o a mi familia. Se le cayó la cocina. Me voy a contar una anécdota que me pasó, era de que estaba en la casa así viendo una película y después empezó a temblar todo así. Entonces salí corriendo y atropellé al perro más o menos, me quedé plantada en el suelo un rato. Estuve como media hora ahí. Raro, muy raro. A comparación con otros que he vivido, un movimiento muy extraño, como si estuvieran sacudiendo de la nada y me sentí como tan vulnerable que no podía hacer nada, que al final me quedé quieta y esperé que terminara. ¿Comparado con el de 97? El del 97 no lo viví acá, viví el del 2010 en el sur de Chile y otros por allá por el norte. ¿Qué es lo diferente que tenía? El movimiento, las zonas son diferentes, se mueven diferentes, la situación en que uno se encuentra es diferente. ¿Tuvo miedo? Sí, yo creo que no hay nadie que no pueda decir que no tengamos miedo, siempre hay miedo. Yo creo que el tema es controlarse, más que sentir miedo. Pero la niña de el curso de yoga. Qué bueno. ¿La recibió? Mal, muy mal. No porque le tenga miedo, sino ver el descontrol de mis padres, que son adultos mayores, de mi hija, el estar sola sin mi esposo, es difícil, fue muy difícil. La casa de mis padres se cayó, entonces fue muy complejo, difícil. Fue un momento muy, muy complicado. Viví un terremoto físico, pero también estaba viviendo un terremoto emocional, porque justo ese día 16 a mí me informaron que mi hermano tenía un cáncer terminal. Entonces fue muy difícil. Para mí el terremoto realmente pasó a un segundo plano. Entonces de esa fecha hasta el día que él partió, que fue el 6 de octubre, las ruinas que hay alrededor de mi casa, la casa de mis padres, no es nada comparado al sentimiento que uno tiene por dentro. Así que realmente el terremoto vino como a amortiguar un dolor muy grande. Pero bueno, ha sido difícil.
si el terremoto fue difícil, lo que sigue fue peor. Esta casa perteneció a mi abuelo Raúl González Bugueño, quien llegó al pueblo como practicante y obtuvo esta farmacia con los pocos pesos que le quedaban, y bueno, esto es lo que queda de ella después del terremoto. Él después llegó a ser alcalde de Punitaqui en la década de los 60. ¿Su nombre? Pablo González Astauruaga. ¿Dónde vivió el terremoto? No estaba acá, estaba en Santiago. Pero cuando supe que era acá fue muy triste, muy doloroso. Me vine lo más rápido posible. Sabía que aquí iba a quedar literalmente la embarrada. Tenía que venirme como sea y me vine. ¿Tiene muchos familiares acá? Sí, algunos quedan, muchos ya han emigrado. ¿Y sus casas cómo quedaron? Lo que es. Estoy tratando de salvarla, de reconstruirla, pero como era originalmente. Eso de demoler para poner ladrillos, para mí pierde la esencia del pueblo. Y yo no quiero eso. Sí, pues no, yo te hablaba con mi dijeron que iba a hacer cena, ¿no? Nosotros dijimos, yo con mi madrastra dijimos, es un temblor. Y como decía mi papá, dijo terremoto. Nosotros no, nada que ver. Y empezó más fuerte, y al empezar más fuerte, nosotros salimos al patio. La camioneta se movía como gelatina y todo eso, y no nos asustamos. Y como la casa se encuentra en la calle principal, salimos a ver cómo se movía la gente. Cuando pasó el terremoto y empezaron las réplicas, la gente corría desesperada. Y mi papá, como es tan bueno para el deseo, empezó a molestar a la gente que corría buscando a su familiar y todo eso. Y ese momento, esa angustia que tenía de primero, lo convirtió mi papá en risa y lo pasé bien. Aunque después me empezaba a preocupar por mi mamá, porque mi mamá estaba a 2 pasajes más allá. Pero igual se pasó bien. Me siento más tranquila y más tranquila aún porque las personas que quiero y valoro están mejor, que lo peor ya pasó y que ahora hay que prosperar.